Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos permite estar aquí en su casa, ¿verdad? Adorando y bendiciendo su nombre. Gracias a Dios por esas alabanzas que nos permiten entonar, ¿verdad? Ciertamente necesitamos de su fuerza para seguir adelante en medio de todas circunstancias. Pero gracias a Dios que le tenemos a Él, porque cuando entonces somos débiles, en Él somos fuertes. Amén. Bueno, vamos en esta hora a abrir nuestras Biblias en el libro de Levíticos 23 y vamos a darle lectura del versículo 9 al versículo 14. Y antes de darle lectura vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por el privilegio de permitirnos estar en tu casa. Gracias por tu presencia, gracias porque nos permites servirte. Gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de alabarte, glorificarte, exaltarte. Aquí está mi vida, Señor, la pongo en tus manos para que tú la uses, para que a través de mis labios hables tu palabra a nuestra vida. Llénanos, Señor, de esa palabra, de ese entendimiento, sea tu Santo Espíritu hablando a través de nuestros labios, a través de mis labios, mi Señor. Quite todo lo que estorba en esta hora, Señor. Toda obra del enemigo sea atada en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiera robar tu palabra, Señor, todo aquello que no permite que nosotros podamos comprenderla, quítalo por favor en el nombre de Jesús. Y aquí está mi vida, Señor, sé tú en medio de mi debilidad, sé tú, Señor. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de darle lectura, solamente recordando, seguimos con las fiestas, ¿verdad? Hoy vamos a ver la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Ya hemos visto la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la fiesta de las primicias. Y estamos viendo que cada una de las fiestas tiene un cumplimiento en Jesucristo. Él viene a cumplir estas fiestas. Yo les decía, es algo de lo que el pueblo judío realizaba estas fiestas sin entender lo que significaba cada fiesta. Ellos veían la sombra de lo que se esperaba. Y hoy podemos ver claramente que cada una de estas fiestas, lejos, como siempre les he mencionado, de ser sacrificios, ritos y una serie de costumbres, traía un significado mucho más profundo hacia las vidas, pero que el pueblo de Israel todavía no podía comprender, porque para poder comprender necesitaban al Mesías, necesitaban a Jesús. Y hoy, gracias a Dios, ha podido hablar a nuestras vidas a través de Jesucristo, ¿verdad? Y siendo enseñados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a leer Levíticos capítulo 23, del versículo 9 al 14, y dice la palabra de Dios así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traed al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerás un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitáis. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un recuento de que cómo iban estas fiestas. ¿Se acuerda qué día se celebraba la Pascua? Se celebraba el 14 de Nisan. ¿Verdad? El 14 de Nisan, estamos hablando que el mes de Nisan es entre marzo y abril. La fiesta de Pascua de la Pascua se celebraba el día 14 en la tarde. ¿Se acuerdan que el día judío termina a las 6 de la tarde y empieza con
minuto, ¿verdad? Empieza ya con la noche y termina, bueno, ya terminando a las 6 de la tarde, de 6 a 6 es su calendario. Entonces, cuando el Señor les ordena que ofrezcan la Pascua, el día 14 de Nisan, ¿verdad? Es el día en la tarde y dice que la comerían entre las 2 tardes. ¿Se acuerdan? Entre las 2 tardes de qué? Del día 14 y del día 15, antes de que terminara el día 14 y comenzara el día 15. Y estamos hablando que sería entre las 2 tardes, 3, y vemos que Jesús murió entre las 3 y 4 de la tarde. Él estaba en la cruz del Calvario mencionando estas últimas palabras. Ya vimos citas en las clases pasadas que nos habla que era como la hora novena cuando Jesús clamaba al Padre sus últimas palabras. Entonces, el Cordero tenían que comer esa Pascua entre las 2 tardes. Y enseguida empezaba el día 15, a las 6 de la tarde empezaba el día 15. El día 15 y empezaba la fiesta de los panes sin levadura. O sea, era seguido, comían la Pascua, la cena de la Pascua y enseguidita empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y esto tenía un cumplimiento de una semana. Hablamos que del día 15 hasta el día 21 ellos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura, y esta fiesta, el primer día, que era el día 15, y el día 21 era Santa Convocación, era dedicado para el Señor. No se hacía ninguna obra, nadie trabajaba, no se hacía nada, y era dedicado para el Señor. Después, entre esos 7 días de esa semana, al tercer día de la Pascua, dice que vamos a ir desglosando que el día, después del día de reposo, ellos tenían que ir al sacerdote, ¿verdad? Y ofrecer una gavilla como ofrenda de sus primicias. Entonces, quiere decir que ellos estaban en la fiesta de los panes sin levadura en esa semana, y al tercer día después de la Pascua, que pasaba el sábado y empezaba el día domingo, ese día, el día domingo, porque acuérdense que el sábado para ellos no tenían que hacer nada. Entonces, pasando el sábado, el día domingo, ellos llevaban al sacerdote una gavilla. ¿De qué era la siega? ¿De qué producto había ahí en ese tiempo? Estamos hablando de la cebada. Era en el tiempo que se cosechaba la cebada. Había 3 cosechas en el pueblo de Israel. Una que era entre marzo y abril, que era la cosecha de la cebada. Después de que terminaba esa fiesta de la cebada y cosechaban todo lo que habían sembrado de cebada, dice que 50 días después venía la fiesta de Pentecostés, y era la siega del trigo. Ahí ellos cosechaban el trigo, sacaban el trigo. Y después hasta septiembre, octubre, del 15 de septiembre al 15 de octubre, ellos hacían la siguiente cosecha de los frutos, pero estos eran los frutos de los árboles. Por eso usted a veces se va a encontrar con que a poco 3 veces cosechaban. Una, sí, en abril cosechaban la cebada, después a los 40 días, 49 días, 7 semanas después, que son 49 más un día, 50 que era el Pentecostés, ahí ellos recolectaban trigo, ahí ya era la recolección de trigo. Ajá. Y después, hasta septiembre y octubre, los frutos de los primeros árboles. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que se hacía en esta fiesta de la fiesta de las primicias. Cuando hablamos de primicias, también estamos hablando de los primeros frutos, o sea, lo primero que ellos iban a cosechar de la cebada. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que hacían ellos. Era una fiesta donde se presentaban los israelitas con lo primero que ellos cosechaban. Vamos a ver qué es primicias. Primicias es lo primero. ¿Cómo lo podemos entender nosotros? Cuando alguien entra a trabajar, ¿verdad? Y es su primer sueldo, vamos a suponer era su primer sueldo, ese primer sueldo lo tenían que llevar al sacerdote. Ajá, ese primer sueldo. Y de todo lo que ustedes tuvieran. Y no solamente de los primeros frutos, o sea, de la cebada, sino también lo primero de los animales. El primer animalito que naciera,
¿verdad? Ellos tenían que estar al cuidado de su cultivo, ¿verdad? De sus animales. Y el primer animalito que naciera, ya sea de sus vacas, de sus ovejas, de todo tipo de animal, era consagrado para Dios. Lo tenían que llevar al sacerdote. Todo lo primero que naciera de animales, así como el hijo primogénito. Así como el hijo primogénito tenía que ser llevado al sacerdote. Entonces, ¿para qué? Para que el hijo primogénito se dedicara al sacerdocio, era dedicado a Jehová. Pero vamos a ver que los primogénitos tuvieron que ser redimidos por una causa. Ahora, vamos a ver algunas citas para ir corroborando esto. Vamos a abrir en nuestra Biblia en el libro de Éxodo 22, del 29 al 30. Y dice la palabra de Dios así: no devorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Entonces, estaba hablando de todo tipo de cosas, ¿verdad? De animales, estarían 7 días con su mamá y al 8º día serían entregados al sacerdote. Vamos a ver otra cita, Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. O sea, si trasquilaban las ovejas, el primer animalito, o la primera trasquilada la tenían que llevar al sacerdote, ¿verdad? Vamos a ver otra cita, Éxodo 13, del 2 al 16. Dice así, voy a ir leyéndole algunos versículos. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Aquí el Señor le estaba diciendo, todo varón que abriera matriz, o sea, el primer hijo, tenía que ser consagrado a Dios. Dice, mío es, era del Señor. Ahora, en el versículo 3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Voy a leerles el 11 al 16, y dice, cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te he jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, y también redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí está hablando que el único animal que tenían que redimir con un cordero era al asno, por ser un animal impuro. Acuérdense que habían animales puros y animales impuros. Y el animal, el asno, podía ser redimido. Cuando hablamos de redimido estamos hablando de librar a una persona, ¿verdad? De librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa, o conseguir la libertad. Este asno tenía que ser liberado o redimido con un cordero que se tenía que ofrecer como ofrenda. En vez de llevarse el asno, llevaban un cambio, ciertamente, llevaban el cordero. El asno no se podía matar como el cerdo, que es un animal impuro, porque el asno servía como animal de trabajo, o sea, podía ser útil. Por eso este animal era el único que podía ser redimido con otro animal a cambio. Y lo dice, y seguimos ahí en el 13, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz, o sea, lo vas a matar. No va a servir. Dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. O sea, el Señor les decía, vas a redimir al primogénito de tus hijos. ¿Por qué se redimía el hijo primogénito? Fue cuando en el monte Sinaí, el incidente del becerro de oro, cuando fue el becerro de oro, Dios les había dicho que todos los primogénitos eran para él, pero por haber pecado con este becerro de oro, todo primogénito y toda familia perdió ese derecho de que sus hijos fueran consagrados delante de Dios.
Ahora solamente la única tribu que no hizo esto fue la tribu de Leví. Por eso vemos que los únicos que se acercaban al sacerdocio o los únicos que podían ministrar delante de Dios era la tribu de Leví. Eran los únicos, porque ellos fueron los únicos que no estuvieron involucrados en el sacrificio del becerro cuando salieron de Egipto. Ahora, para que sus hijos, el sacerdocio de Israel, los levitas, sus hijos fueran los que ministraban, ellos tenían que llevar a cambio algo. ¿Y qué les pedía? Vamos a ir viendo lo que les pedía. Ahorita vamos a ir leyendo. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás a Jehová, nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ellos, de alguna manera, cuando fue la plaga, ¿verdad?, que murieron los egipcios, los primogénitos de los egipcios, diríamos, ¿por qué? Cada plaga, acuérdese usted que fue por un dios que ellos tenían, que adoraban. Y ellos, los primogénitos, el pueblo de Egipto, a cada primogénito lo hacían un dios, era un dios, se consideraba un dios. Entonces todo primogénito era un dios y era como un tipo, al ser dios tenía que ser adorado, respetado, tenido en un alto nivel, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que morir por ser esa idolatría hacia esos niños, ¿verdad? Hacia esos niños. Y vamos a ver qué es lo que nos dice ahí en Números 18, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios así. Del 14 voy a leerles. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redime el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Esto es lo que les mencionaba yo del asno, ¿verdad? De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario que es de 20 geras. Quiere decir que para que el niño no fuera al sacerdote y los que ministraran solamente fueran los levitas, como hacían el cambio entre el asno y el cordero, llevaban un cordero en lugar del asno, aquí en vez de que cada familia llevara a su primogénito, lo que llevaba al sacerdote eran 5 ciclos, a lo que equivale a 5 monedas de plata. Llevaban 5 monedas de plata al sacerdote en ese cambio para su hijo primogénito. Ahora, estamos viendo, yo les mencionaba que todo lo que era lo primero se presentaba delante de Dios, ¿verdad? Ahora vemos que lo llevaban a la casa de Dios. Todo lo que ellos cosechaban, ¿verdad?, lo que tuvieran, las primicias, lo tenían que llevar a la casa de Dios. Vamos a buscar Éxodo 34:26. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Quiere decir al templo. Tenían que llevar al templo las primicias, ¿verdad? A la casa de Jehová tenían que llevar todo esto. Y en Éxodo 23, del 14 al 19, dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega y los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha y la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. O sea, 3 veces al año tenían que llevar sus primicias, como les decía,
¿verdad? En esta de mes de abril, que era los panes sin levadura, eran las 3 veces al año, tenían que ir a Jerusalén. Una es en los panes sin levadura, ¿verdad? La fiesta de los primeros frutos, que es esta, ¿verdad? Y la fiesta de la cosecha, que sería en abril, digo en septiembre, octubre, 3 veces al año. Y acuérdense que abril, pues se seguían estas 3 fiestas, lo que era Pascua, lo que era los panes sin levadura y los primeros frutos van juntas, se puede decir que en la primera semana. Es estas 3 fiestas se celebraban casi en esa primera semana. Desde el 14, luego empezaba el 15, hasta el día 21 se celebraban. Al día tercero, después de la Pascua, se celebraba la fiesta de las primicias. La ofrenda, pues como nosotros veíamos, la ofrenda se mecía y se llevaba al sacerdote y era ofrenda encendida, ofrenda de libación. Esto ya lo vimos en las clases pasadas, lo que eran las ofrendas encendidas, que era una ofrenda de libación, ¿verdad? Y que era una ofrenda mecida, ¿verdad? Y dice que se ofrecía primeramente a Dios. Vamos a ver ahí en Levíticos 23, versículo 14. Dice, no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. O sea, tú no podías tomar de nada hasta primero ofrecerle a Dios las cosas. Primero era para Dios, ¿verdad? No podías agarrar un poquito. Y después ya podías comer de todo lo demás que habías cosechado, de todo lo demás. Esto era con un motivo, hermanos, con un motivo de agradecimiento. La fiesta de las primicias tiene dos enseñanzas para nuestra vida. Una, que el pueblo de Israel no podía presentarse delante de Dios con las manos vacías, porque él reconocía que todo lo que tenía, ¿de quién lo había recibido? De Dios, porque él había sido sacado de esclavitud, había sido sacado de un pueblo donde estaba esclavo, donde no tenía derechos ni privilegios, y fue sacado a una tierra donde abundaba la leche y la miel, donde estaba la abundancia. Fue llevado a ese lugar, y Dios le dijo, cuando yo te lleve a esa tierra, entonces me vas a presentar lo mejor, no lo peor. El pueblo de Israel tenía que estar presente, de estar cuidando, si era la cebada, de ver el mejor manojo, la mejor gavilla, de lo que mejor estaba. No le iba a llevar la peor espiga, ¿verdad? De trigo o de cebada o los peores frutos. No le iba a llevar los frutos que se cayeron en el piso, ahí debajo del árbol. No le iba a llevar eso. Le tenía que llevar lo mejor. Esto fue el pecado de Caín. Abel llevó el becerro más gordo, lo mejor que él tenía, pero Caín no llevó lo mejor. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que para nosotros, para darle a Dios, tenemos que darle lo mejor, entregarle lo mejor, aún en nuestras ofrendas, aún en nuestros diezmos. Y a veces, esto es algo muy triste yo sé que la situación es difícil, ¿verdad? En estos tiempos la situación económica es difícil, pero a veces nos cuesta trabajo dar, y estamos buscando a ver si encontramos las monedas que traigamos, los 3, 4, 5 pesos que traigamos. Aunque traigamos un billete de a 20, decimos no, o una de a 10, no, saco las monedas o el cambio que tengo. Quizá muchos de ustedes tengan esas monedas, pero a lo mejor lo están dando como esta mujer que daba todo lo que tenía, estas 2 blancas, que dio todo lo que tenía, y los fariseos llegaban y daban, y echaban hasta que sonara, y vieran todos, ¿verdad?, todo lo que estaban dando. No se trata de la cantidad que tú puedas dar, porque a lo mejor puedes dar 1,000 pesos en la ofrenda, pero si lo haces para que todo el mundo te vea, no es así, sino que lo que nosotros demos sea con todo el corazón, con todo nuestro amor para Dios, reconociendo que lo que Él me dio, yo le estoy dando de lo mucho que yo recibí de Él. Porque muchas veces, bueno, nosotros pensamos que tenemos esa idea de traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en tu casa.
O sea, decimos, si doy diezmos, Dios me va a bendecir y entonces yo traigo. No, lo que Dios ya te dio, tú debes de traer y apartar, como apartaba las primicias, pero aquí el Señor nos habla del 10%. El pueblo de Israel, Dios le enseñó a ser muy dador, porque no solamente daban las primicias, ¿verdad? Daban el diezmo, daban ofrendas, era un pueblo que daba. Y el dar trae bendición a nuestra vida, trae bendición a nuestra vida. Y quiere Dios que nos despojemos de todo, pero que cuando demos, no demos como que nos duele, sino que lo demos con amor. Yo les decía, pueden ser a lo mejor 10 pesos, pero lo diste con todo tu amor, no con dolor, no como, tengo que dar. No, no es así. Sale de lo profundo de mi corazón. Como yo le decía, puede ser 10 pesos o a lo mejor hasta 100 pesos, pero esos 100 pesos fueron lo mejor que tú diste, lo diste con todo el corazón y la sinceridad a Dios. Esto era lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel, que lo dieran todo con amor, porque era para Dios, era para Él, era para llevarlo a su casa, para llevarlo al templo, era para que el sacerdocio hubiera casa en su, alimento en su casa. Fue la única tribu que no tuvo herencia, se puede decir, sino que todos tenían que llevar para que hubiera alimento para los sacerdotes, ¿verdad? Y que Dios los iba a bendecir. Y era como decirle, Señor, aquí te traigo de lo que tú me diste, ¿verdad? De lo que tú me diste. Pero con amor, no porque te duela o por obligación. Hay un texto que dice, no den como, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Entonces, una de las enseñanzas de las primicias es esto, que Dios quería que el pueblo de Israel fuera una fiesta de agradecimiento, de darle gracias a Dios por lo que había recibido. Incluso cuando el pueblo de Israel llevaba las cosas después de que lo ofrecía a Dios, ellos no podían comer primero hasta después que ya lo habían ofrecido, entonces sí podían disfrutar de las cosas que Dios les había dado. Pero también el Señor les había dicho que cuando ellos se presentaran delante del sacerdote y ofrecieran esta ofrenda, ellos tenían que orar ante Dios. Y el Señor les dio 3 indicaciones cómo tenían que presentarse delante del sacerdocio. Y eso lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio. Busquemos Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 26, del 3 al 11. Y dice la palabra de Dios así: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Entonces llegaba la persona ante el sacerdote y le decía, iba al templo y le decía, declaro hoy delante de Jehová que he entrado en la tierra. O sea, él declaraba que Dios había cumplido lo que le había prometido, porque declaraba que Jehová tu Dios que ha entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Esto era lo primero que decía la persona delante del sacerdote. Yo declaro que Jehová, Dios, nos ha dado la tierra. O sea, que cumplió su promesa, Después el sacerdote tomaba la canasta. Él ya traía las cosas, o el manojo, la gavilla, acuérdese que si era cebada traía una gavilla, si era trigo traía un manojo de trigo, y si eran frutos llevaba una canasta, y se presentaba delante del sacerdote. El sacerdote tomaba la canasta de su mano y la ponía delante del altar de Jehová, su Dios. Entonces hablarás tú y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo, era una oración que ellos tenían que decir, el pueblo de Israel. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habló allí con pocos hombres, y habitó allí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura cerviz, y clamamos a Jehová
el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Jehová, y lo dejaré delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Entonces, el israelita tenía que ir al sacerdote y declaraba esto y confesaba esto. ¿De dónde nos ha traído también Dios a nosotros? De Egipto también nos ha traído, de esclavitud, de una clase de vida que no era vida, de servidumbre, de esclavos del maligno, ¿verdad? De situaciones que habían oprimido nuestra vida hasta tenernos en tristeza y en dolor como al pueblo de Israel. Pero cuando fueron liberados y fueron llevados a una tierra de abundancia, de paz y de tranquilidad, bueno, ellos agradecían a Dios por lo que había hecho en sus vidas. Entonces el Señor le dice, cuando tú vayas, te vas a presentar, primero lo que le dice el Señor, te vas a presentar. Después que te vas a alegrar en la casa de tu Dios, y dice delante de Jehová, y adorarás. Vas a adorar a Dios y te vas a alegrar. O sea, esto era lo que el israelita hacía, era una fiesta de gozo, era una fiesta de regocijo, una fiesta de las primicias. No eran fiestas así como que muy solemnes, no, era fiesta de gozo, de alegría. ¿A poco no le da gozo y alegría saber de dónde Dios lo sacó? Sabemos de dónde Dios nos sacó. Entonces era una fiesta para gozarse y de llevar a Dios su ofrenda en agradecimiento y de adorarle con todo el corazón. Entonces, esta fiesta nos enseña que debe de ser una fiesta de agradecimiento, pero también una fiesta de regocijo. Era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no, o las fiestas de Jehová no eran aburridas, eran de gozo. Él es el gozo, mejor dicho. Él es la alegría. Él es el que quiere llenarnos de gozo y de felicidad a nuestra vida. Pero ahora, esto es la fiesta de las primicias. Pero ahora, ¿cómo se cumple en Jesucristo? ¿Cómo se cumple en Jesucristo? ¿Cómo se va a cumplir? Bueno, se cumple cuando Él resucita. Él es las primicias de la resurrección. Él fue el primero en resucitar exactamente en el día de las primicias, ¿verdad? El unigénito de Dios fue el primero en resucitar. Jesucristo fue dedicado para Dios, ¿verdad? Fue dedicado para Dios y se cumple en Él. Acuérdense que fue la fiesta de la Pascua y seguía la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan qué día murió Jesús? Murió un miércoles a las 3 de la tarde, y se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, que era ese mismo día a las 6 de la tarde. Y ese día, por eso llevaron luego al cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan que les decía que llevaron el cuerpo de Jesús, verdad, a la tumba? No lo prepararon, no lo ungieron, nada, ¿verdad? Porque tenían que llevarlo rápido porque se empezaba la fiesta de los panes sin levadura y ese día no tenían que hacer nada. Entonces, acuérdense que Jesús muere el día miércoles en la tarde y de miércoles a jueves fue un día. De jueves a viernes fueron 2 días y de viernes a sábado fue 3 días. Jesús resucitó el día, ya el sábado, pasado el sábado, el sabbat, que era como las 6 de la tarde, Jesús resucitó entre las 6, 7 de la tarde del día domingo, porque ya en la tarde del sábado, a nuestro calendario, ya para ellos es domingo, ¿verdad? El día domingo. Entonces, acuérdense que vimos que Jesús baja, ¿verdad? Exhibe a los principados y la cautividad la lleva.
Y él se aparece, por eso las mujeres dicen que van muy de mañana, ya no fueron el sábado al anochecer, porque pues ya era tarde, por eso van el domingo muy de mañana, como eso de las 6 de la mañana, van al sepulcro. Pero cuando ellas van, ya no lo encuentran en la tumba. Ya no encuentran a Jesús en la tumba. Entonces, estamos viendo que Jesús resucita al tercer día como la señal que dio de Jonás, que 3 días y 3 noches estaría en el cuerpo del pez, ¿verdad? Era la señal que él daba de su resurrección. Entonces estamos viendo que la Biblia nos habla, ahí donde leímos en Deuteronomio, que después del sábado, ellos presentaban, después del día de reposo, tenían que llevar las primicias. ¿Y cuál es el día después del reposo? ¿Qué día seguía? Después del sábado, ¿qué día sigue? Domingo. Entonces, el día domingo, todos los israelitas iban al sacerdote y ofrecían sus primicias. ¿Ajá? Entonces, no es casualidad, se fijan cómo todo va en un orden y cumple con Jesús. Jesús fue el primero en resucitar. Él fue las primicias. El primer día de la semana resucitó. Y vamos a ver qué nos dice. Jesucristo es el primero en resucitar. Voy a leer solamente 3 lecturas y con esto vamos a terminar. Porque la próxima clase que demos, voy a hablarles acerca de la resurrección. Y vamos a hablar acerca si nos vamos a conocer. Hay muchas dudas, ¿verdad?, que tenemos. ¿Nos iremos a conocer en el cielo? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Qué cuerpo tendremos? Ajá. ¿Qué cuerpo vamos a tener cuando resucitemos? ¿Será este mismo cuerpo? ¿Tendrá esta misma cara? ¿O qué pasará? Entonces, este tema también es muy interesante. Muchas dudas que tenemos acerca de la resurrección. Ajá, si tú cuando estés allá vas a conocer a tu papá, o conoceremos quién es Abraham, conoceremos quién fue Juan, quién fue Pedro, quién fue Pablo. Qué emoción, pero más emoción, a mí me da mucha emoción saber quién es Jesucristo. Yo te quiero ver, Señor, te quiero conocer, te conozco de oídas, así, y mis ojos han visto tu poder, porque dice, antes de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Conocemos su hermosura, conocemos su amor, conocemos su fidelidad y conocemos todo lo que Él hace, que es hermoso para nosotros. Pero ¿cómo es físicamente? ¿Se imagina conocerle cara a cara? Ver la grandeza de nuestro Dios, saber aquel que cuando tú estabas triste te consolaba, que cuando tú estabas necesitado Él te hablaba, o sentías ese abrazo, esa cercanía a tu vida. Imagínese poderle decir gracias por todo lo que hiciste por mí en los momentos que más te necesité. ¿Se imagina qué hermoso poderle decir a mi Señor, hoy te puedo ver? Entonces será un privilegio que nos vamos a poder conocer allá en el cielo, poder decir, Él fue mi padre, ella era mi madre, ¿verdad? Y saber que ahí están y que ahora seguirán con el mismo cuerpo de dolor, seguirán con la misma enfermedad. Todo esto lo vamos a ver en la clase de la resurrección. Por eso solamente quise dividirla hoy en 2 partes, porque una parte que es un tema muy extenso, las primicias que fue Jesucristo, solamente estas primicias nos habla del agradecimiento a Dios, pero que Jesucristo cumple con cada una de las fiestas, que las fiestas en el Antiguo Testamento tenían un significado en el porvenir, y que ahora nosotros podemos ver claro, no a oscuras, claramente. El pueblo de Israel veía la sombra de lo que se esperaba, y muchos de ellos no han podido comprender lo profundo de estas fiestas y lo siguen haciendo como un ritual, pero que el significado de todo ello es Jesucristo. Él fue nuestra Pascua, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro libertador. Él murió y fue sepultado el día 15 en los panes sin levadura. Panes vemos que es el pan que desciende del cielo, y la levadura es el pecado. Quiere decir que Jesús fue un hombre sin pecado,
aunque humano, sin pecado, ¿verdad? Y que Él fue sepultado en el día de los panes sin levadura y resucitó en la fiesta de las primicias. Entonces, ahora vamos a ver ahí en Primera de Corintios, solamente 3 citas les voy a dar. Primera de Corintios 15, del 20 al 23, y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Porque el Señor dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. Entonces, si Él resucitó, nosotros resucitaremos también si Él no ha venido. Si nosotros morimos antes de que Él venga, nosotros vamos a resucitar. Esta es nuestra esperanza. Porque si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿para qué creer en un Dios que no se puede ni levantar Él mismo? ¿Para qué creer en un Dios que no tiene capacidad de dar vida si Él sigue en una tumba? ¿Para qué creer en Mahoma? ¿Para qué creer en Alá? ¿Para qué creer en Buda? ¿Para qué creer en esos dioses que están muertos? Yo creo en el Dios que vive. Y si no resucitó, entonces ¿por qué somos perseguidos? ¿Por qué somos atormentados o atribulados a cada instante? Porque el diablo quiere que tú y yo resistamos de seguirle. Porque él te está diciendo: no es verdad. Hubo un tiempo que a mí el enemigo, mi mente la atormentaba: Dios no es verdad, Dios no existe, Dios no existe. Te vas a morir y ahí se va a acabar todo. Lo que te enseñaron de niño no es verdad. Dios no existe. Y en ese momento vino el Espíritu Santo y habló a mi vida y me dice: si Él no existe, si Dios no existe, tampoco Él existe, porque Él fue criatura, creación de Dios. Y si no existiera Dios, ¿por qué le preocupa que tú no creas que Él existe? Él sabe que Él existe, Él sabe que Él vive. Dije: sí, es cierto. ¿Por qué te preocupas? Dije yo. ¿Por qué te preocupas entonces que yo crea que Dios no existe? ¿Para qué quieres convencerme que Él no existe? Si no existe. Pero sabes que existe y que Él vive. Y yo le voy a servir a mi Señor para siempre. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y lo podemos encontrar en San Juan, capítulo 11, del versículo 25 al 27, y dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El Señor te pregunta: ¿tú crees esto? ¿Tú crees que yo vivo? Él vive, Él está vivo, Él fue las primicias, y nosotros, o los que hayan muerto, ¿verdad?, van a levantarse, y todo aquel que muera creyendo en Jesucristo tendrá vida, y vida en abundancia. Amén. Y ahora la última cita también es Mateo 27, del 52 al 53. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, como dando testimonio que en el que habían creído es la vida, y les había dado vida nueva. Amén. Entonces, pues gocémonos, hermanos, porque nuestro Dios no está muerto, Él está vivo. Y Él resucitó en la fiesta de las primicias. Él resucitó en esa fiesta de las primicias. Amén. Entonces, pues con más motivo traerle todo de agradecimiento. Cuando vengamos al Señor,
Lo primero, el día domingo que venimos, bueno, a darle lo que de nuestro corazón sale con agradecimiento, lo mejor y con sinceridad, ¿verdad? Si tenemos que dar para la casa de Dios, Dios nos ayude para poderlo dar con todo nuestro corazón, ¿verdad? No porque no, con amor y sinceridad y agradecimiento, porque todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. No lo has recibido por tus fuerzas. Decía una persona un día a su hijo que se levantaba de comer pequeñito, le dice, gracias a Dios porque me dio de comer. Y le dice su padre, gracias a Dios, gracias a mí tienes que comer. Y decir, ¿cómo gracias a Él? Si Dios no le diera fuerzas, si Dios no le diera trabajo, si Dios no le diera salud, ¿cómo podríamos llevar el pan a nuestra mesa? Entonces, todo lo que tenemos, de Dios lo hemos recibido. Amén. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta fiesta y por esta enseñanza. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque nos recuerdas que tú fuiste el primero en resucitar y que nosotros resucitaremos, o los que estén muertos, o los que todavía mueran sin que tú hayas venido, Señor, seremos levantados al toque de la final trompeta, dice tu palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, e iremos al encuentro contigo en las nubes. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a darte con todo nuestro corazón de lo que hemos recibido de ti. Gracias, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.